muchas veces me pregunto cómo es la fe de las personas que me rodean, porque todos profesamos una fe. Estamos en este lugar porque profesamos la fe cristiana. ¿Cuánto dicen amén? Y profesamos la fe de haber creído en Jesucristo y de haber creído en su palabra, pero muchas veces me doy cuenta que para muchos la fe es como, vamos a llamarlo, como una medicina en sus vidas que se ha convertido en algo inerte, ¿no? Algo inerte es algo que no tiene vida, ¿no? Que no tiene chispa, que no tiene fuerza, que no tiene vida, ¿no? Eso es algo inerte, ¿no? Y a veces la fe en muchos se ha convertido en eso, en una medicina inerte, en algo inerte que no tiene vida. Una medicina, pues, que no es la verdadera medicina. No sé si han escuchado algunos de ustedes un término que se usa en medicina, que es la palabra placebo. ¿Alguien ha escuchado la palabra placebo? ¿Saben lo que es el placebo? ¿No saben? Se lo voy a explicar. El placebo es una sustancia que carece de acción curativa. Claro, es una sustancia química, ¿no? Es una sustancia porque se usa en medicina, y carece de acción curativa, pero produce el efecto terapéutico si el enfermo o la persona afectada la toma, el placebo, convencido de que es un medicamento realmente eficaz, ¿no? Tiene el mismo aspecto, gusto y forma que una medicina, que un medicamento verdadero, pero está hecho de sustancias inertes, ¿ya? Y sin ningún principio activo. ¿Sí me han entendido hasta ahí? Ok. Por ejemplo, hay personas enfermas, ¿verdad?, que son hipocondríacos, ¿ya? Y el médico le receta un placebo en muchas ocasiones en vez de recetarles una verdadera medicina. ¿Me están entendiendo? ¿Y cuál es el efecto del placebo? Pues es el resultado o el efecto que produce en el organismo de la persona, pero depende ¿de qué? De la fe del enfermo en el medicamento y en el médico que le da un placebo en lugar de una verdadera medicina. Y entonces el enfermo se toma el placebo, se sugestiona y cree que ha sido sanado, pero no ha tomado ninguna medicina, ha tomado un placebo, ¿no? ¿Me entendieron? ¿Sí? Ya. Pues ahora esto lo vamos a aplicar al término de la verdadera fe. Hay mucho fervor religioso en este mundo, ¿no? En el mundo entero. En estos días hay mucho fervor religioso, hay mucho fervor comercial, muchos creen en diferentes señores, dioses, el Señor de los milagros, el Señor de aquí, el Señor de allá, el Cristo morado, el otro negro, el otro blanco, otros creen en las vírgenes, otros creen en los santos. Hay una sugestión religiosa, hay un fervor religioso, y para gran cantidad de personas que hacen sus ritos, pues aparentemente esos ritos pues les funciona. Y esa religiosidad que ellos profesan y que practican, pues les funciona. Incluso hay mucha fe evangélica también. Hay personas que vienen al culto y salen del culto diciendo, pues qué buen culto hemos tenido, la presencia de Dios, qué palabra más linda, qué bueno, qué buen ambiente y no sé qué, no sé cuántos, y salen así del culto, ¿no? Porque Dios
Dios ha puesto en el ser humano, en ti y en mí, mecanismos tanto biológicos como psicológicos, como espirituales, para que tengamos la capacidad de ser autoinmunes, ¿no? Autoinmunes, o sea, es decir, nuestro cuerpo es como un laboratorio, ¿no? Que esto fabrica miles de sustancias que a su vez crean defensas ante los virus que provocan las enfermedades. Tu cuerpo es un laboratorio donde se generan miles de sustancias químicas, el metabolismo y todo este tipo de cosas que lo que hacen es generar defensas para que los virus o las enfermedades no nos destruyan. Es decir, que nuestro propio cuerpo genera defensas para ser autoinmune, ¿no? Es decir, que Dios ha puesto eso en el cuerpo humano para generar nuestras propias defensas. En términos psicológicos es igual, ¿no? Los psicólogos, ¿qué hacen cuando una persona va al psicólogo? Normalmente la mayoría de los psicólogos los que hacen es medicar a las personas para tenerlas para tenerlas controladas, ¿no? Para que si son violentos dejen de ser violentos, si son depresivos les dan antidepresivos, si son no sé qué les dan una serie de medicamentos y de esa manera les mantienen controlados, tranquilos y asunto terminado, ¿no? Pero los buenos psicólogos, que hay pocos, lo que hacen es, en vez de darles medicina y drogarles a los pacientes, lo que hacen es darles buenas terapias, ¿no? En las cuales les proporcionan herramientas para que esa persona pueda asimismo autocurarse, ¿no? Y hacerse autoinmune sin la necesidad de estar atiborrado de medicinas que lo que le hacen es hacerle que se le caiga la baba, ¿no? Literalmente, ¿no? Eso hace un buen psicólogo. Pues espiritualmente es igual, ¿no? ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo hace Dios lo que hace el cuerpo biológico o lo que hace el psicólogo con su paciente? Que hemos explicado. ¿Cómo lo hace Dios? Pues Dios, ¿qué ha puesto en nosotros? Ha puesto su espíritu. Diga su espíritu. Él ha puesto su espíritu en nosotros para que tengamos la capacidad de hacer y obrar conforme a la gracia y al poder de Dios que actúa en nosotros. Amén. Y eso no lo tenemos ni tú ni yo de una forma innata, natural, solamente lo podemos tener por medio del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Amén. A veces creemos que la fe es la que cura todos nuestros problemas y casi todos los hombres relacionamos mucho el acercarnos a Dios porque tengo problemas, ¿no? Muchas personas testifican en sus vidas que los problemas les ayudaron ¿a qué? A llevarlos ¿a qué? ¿A buscar a quién? A buscar a Dios. Tuvieron problemas en sus vidas en ciertas épocas, tiempos, etapas y en medio de esa situación entonces tuvieron que decir, tengo que buscar una solución y entonces buscaron a Dios, ¿verdad? Muchos de nosotros nos encontramos en una encrucijada en la vida para que nuestra vida diera la vuelta y nos volviéramos a Dios, ¿no? Entonces, así ocurrió en mi vida. Yo estaba en una encrucijada horrible y entonces el único medio para darme la vuelta fue Dios. Lo que no consiguió el psicólogo, lo que no consiguieron mis padres, lo que no consiguió la sanidad, lo que no consiguió la educación, lo que no consiguió nada de eso, lo consiguió Dios. Él me dio la vuelta. Amén. Me vi en una encrucijada y entonces fui a buscar ayuda donde estaba la ayuda, ¿no? Y entonces la encontré, ¿sí? Pero después que nuestra vida en el Señor ha ido creciendo con el paso del tiempo, es muy triste que Dios nos tenga que poner otra vez en aprietos para que le busquemos de todo corazón. ¿Cuánto dicen amén? Ya nos puso una vez en aprietos. No creo que el Señor nos tenga que volver
a ponernos en dificultades y en aprietos para que tengamos que volver nuevamente el corazón a Dios, como hacía el pueblo de Israel, como hacía el pueblo en tiempo de los profetas, como hacía el pueblo en tiempo de los jueces, que cuando no había juez, cuando estaban mal, entonces buscaban a Dios. Esa es la tendencia que tiene el hombre. Cuando está mal, busca a Dios. Cuando está bien, se olvida de Dios. Entonces, nuestra fe, hermanos, no es una medicina que todo lo cura. No, no es así. Seríamos prósperos como algunos declaran, ¿no? No padeceríamos ninguna enfermedad, porque el Señor todo lo cura. La fe es la medicina que todo lo cura y por lo tanto no tendríamos enfermedades, no tendríamos aflicciones y seríamos prósperos en todo, como muchos predican, con la fe de la prosperidad y la teología de la prosperidad y todo este tema. No tendríamos problemas. Eso predican muchos, porque como la fe es la que lo cura todo, entonces cura también todos nuestros problemas. Pero eso no es la fe, hermanos. ¿Es eso la fe? Eso no es la fe. La fe no es un jarabe que tú te lo tomas cuando tienes tos para dejar de toser. La fe no es una pastilla que le da el papá o la mamá a su hijo cuando le duele la cabeza, le da un ibuprofeno o un paracetamol y ya está. Hoy todo se cura con ibuprofeno y con paracetamol. Te duele la cabeza, paracetamol. Te duele no sé qué, ibuprofeno. Ya, son los dos medicamentos estrella, ¿no? Entonces, pero la fe no es una pastilla, la fe no es un jarabe. No es decir, tómate 2 miligramos ya de fe para que vaya mejor tu vida. No, hermanos, la fe no funciona así. Si crees que la fe funciona así, pues te puede funcionar o no te puede funcionar. ¿Por qué? Porque muchas cosas las obtenemos por nosotros mismos. Y cuando algunas cosas las obtenemos por nosotros mismos, ¿cómo sabemos que es Dios quien nos las ha dado? ¿Cómo lo sabemos? Si tú tienes fundamentada tu fe solamente en lo que tú necesitas, en lo que tú quieres o deseas y en lo que a ti te pasa. Oro por trabajo y consigo trabajo. ¿Cómo sabes que es Dios el que te lo ha dado? ¿Cómo lo sabes? Estoy enfermo, oro por salud y eres sanado. ¿Cómo sabes que Dios te ha sanado y no has sido tú mismo? Porque la medicina también sana, la ciencia también sana, los médicos también te pueden hacer un tratamiento y llevarte a la sanidad. Pero esa es lo que estamos hablando, ¿no? El placebo, ¿no? Hay muchos cristianos que se sugestionan, ¿ya? Y su fe funciona como ¿qué? Como el placebo, porque es una fe de sugestión. Eso es el placebo, es sugestión. El enfermo se cura porque toma placebo, que no es medicina, pero como se le ha dado el médico, se autosugestiona, se toma el placebo y se cura. Se cree que está curado, porque se ha autosugestionado. Pero no sabemos si está curado o no. Así es la fe de muchos. Actúa como el placebo. Porque aquellas personas a las cuales les va mal, ¿por qué les va mal? ¿Porque están en pecado? Yo a veces he escuchado a muchos predicar o maldecir o decir, no, a usted le va mal porque no da los diezmos, usted le va mal porque está en pecado. Hermano, por favor. Eso se usa mucho en la jerga evangélico-cristiana. ¿Puede ser que no? Claro que sí, porque yo veo a muchos personas que son impíos, que no vienen a la iglesia, que no temen a Dios, que no respetan a Dios y les va bien. Yo, veo miles, cientos de personas que les va bien.
y no tienen fe. Les va bien porque son personas autosuficientes, son personas sabias, entendidas, son personas que se han abierto espacios y les va bien, ¿vale? Les va bien ahora. Pero eso no es que les vaya bien, porque por la eternidad se van a ir al infierno. Entonces, no creo que les vaya a ir demasiado bien. Entonces, hermanos, lo que quiero que entendamos en esta mañana es que a veces la fe que confesamos es una medicina de autoengaño hacia nosotros mismos. Y tenemos que entender eso y tenemos que salir de esa fe autosugestiva, de esa fe que es como un placebo, pensando que me tomo una pastillita y me va a ir bien, y Dios me va a cuidar y Dios me tiene que bendecir. Y cuando las cosas vienen mal dadas, ¿a quién echas la culpa? A Dios, porque nuestra fe es una fe engañosa, de sugestión. La fe tiene que ser así. Cuando me va bien por Cristo, y cuando me va mal porque Él también lo permite. ¿Cuánto dicen amén? Esa es la verdadera fe. Me va bien, o sea, no solamente tengo fe cuando me va bien, cuando me va mal, también tengo fe en que si me va mal es porque Cristo está detrás y Dios está actuando, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Amén. Pero no porque sea una sugestión, porque lo creo de todo corazón. Hay un texto en la Biblia, Esteban, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, un testimonio increíble, el de este hombre, el de este apóstol Esteban, digno de admirar. Está siendo juzgado por seguir a Cristo, apedreado como un mártir, dando un discurso impresionante, ¿no? Hechos 7, 51, vamos a leerlo. Dice, duros de cerviz, está hablando Esteban, ¿verdad? Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Porque claro, entregaron a Jesús, cambiaron al ladrón, a Barrabás, al que tenía que morir en la cruz, lo cambiaron al malhechor, cambiaron al delincuente, al que era reo y digno de ser crucificado por sus delitos. El pueblo lo cambió, entonces dice, habéis sido entregadores y matadores. Esteban les estaba declarando lo que habían hecho, ¿no? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Y el verso 54 dice, oyendo estas cosas, los que le tenían preso, dice, se enfurecían en sus corazones y les crujían sus dientes contra Esteban, contra él. Verso 55, pero Esteban, ¿qué dice? Lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo. ¿Qué más? Puesto los ojos ¿en dónde? En el cielo. ¿Qué vio? Vio la gloria de Dios. ¿Y qué más vio? Y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios. Y entonces dijo Esteban, en medio de aquella situación, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Amén. Y cuando Esteban dijo eso, dice que entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven. ¿Quién era este joven? Saulo. ¿Quién era Saulo? Era Pablo. Imagínate, echaron las ropas de Esteban y las tomó ¿quién?
las tomó Saulo de Tarso. Era un jovencito cuando Saulo tomó las ropas de Esteban. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió, durmió. Eso es tener fe, hermanos. Y lo demás es puro cuento. ¿Cuánto dicen amén? Esto es tener fe. Lo que hizo Esteban, eso es tener fe. Esa es la verdadera fe. La experiencia de Esteban nos tiene que inspirar y a su vez fortalecernos y afirmarnos para enfrentar con fundamentos los ataques que van a venir y que vamos a tener que enfrentar contra nuestra fe. Qué poca capacidad tenemos de sufrimiento por la causa del Señor, por causa del Señor. Qué poco soportamos a los que nos tratan de hacer mal, a los que nos juzgan, a los que nos calumnian, a los que nos enfrentan, a los que nos confrontan. Esteban, puesto los ojos en el cielo, lleno del Espíritu Santo, vio a Jesús sentado a la diestra del Padre y entonces pudo soportar aquella situación. Y Esteban da un ejemplo magistral y su testimonio impacta de una manera impresionante y mucho más tarde impacta en la vida del apóstol Pablo. Entonces, hermanos, la fe tiene que producir eso en nuestras vidas. Acá tenemos la experiencia de un seguidor de Cristo que es el claro ejemplo de un grano de trigo que cae en la tierra y muere para llevar mucho fruto. ¿Cuánto dicen amén? Murió físicamente, pero su semilla sembrada en la tierra produjo el testigo en la vida del apóstol Pablo. Amén. Porque Pablo fue el último de los apóstoles. Pablo no conoció a Jesús personalmente. Pablo no convivió con Jesús como lo hicieron Juan, Mateo y otros de los discípulos. Cuando Pablo nació, Jesús ya había partido y había ascendido a los cielos. Pablo nunca estuvo con Jesús, nunca convivió con Jesús, nunca escuchó hablar a Jesús como escucharon hablarle Juan, Lucas o Andrés o Juan o Pedro. No, nada de eso. Pero Pablo conoció a un mártir llamado Esteban, amén, a un hombre que le transmitió una fe verdadera y además un hombre que le echó el manto, agarró el talit, agarró el manto. Dice la Biblia que tomaron sus ropas y las pusieron a los pies de Saulo, ¿no? Vamos a pensar, ¿cómo iría vestido Esteban, no? ¿Esteban era qué? ¿Era gentil o era judío? Era judío. Entonces Esteban seguramente llevaría puesto el manto, ¿no? El talit, el judío. Esteban llevaría puesto un manto judío, ¿no? Y seguramente le apedrearon, ¿cómo? Pues desnudo, igual que crucificaron a Jesús. A veces, claro, a Jesús lo pintamos con un taparrabos, ¿ya? En las cruces y en las imágenes, pero a los que les crucificaban desnudos. ¿Para qué? Para mayor vergüenza aún, para mayor oprobio. A los que apedreaban, les apedreaban ¿cómo? Desnudos. No les tapaban nada, o sea, les dejaban desnuditos, ya, para mayor oprobio y para mayor vergüenza, ¿no? Esto hace en la justicia indígena también, ¿no? Allí en Ecuador yo he visto imágenes de que cuando le agarraban a alguien robando, por los indígenas le desnudaban y le daban ortigazos, ¿no? Y se lo hacían ¿cómo? Desnudo. O sea, les desnudan, les ve toda la aldea, todo el pueblo, y a ojos de toda la aldea les ponen en cuero y les empiezan a dar ortigazos y les pasean por toda la aldea, por todo el pueblo. Esa es la justicia indígena, ¿no?
Pero Pablo recoge el manto, igual que Eliseo recogió el manto de Elías, el testigo, ¿no? ¿Hasta dónde llega nuestro testimonio, hermanos? ¿A quién y a quiénes estamos impactando con nuestro ejemplo de nuestro testimonio, de servicio, de trabajo, de sacrificio, de abnegación, de soportar las flaquezas de los débiles, de humildad? ¿Hasta dónde llega nuestro testimonio para impactar a otras personas, como impactó el testimonio magistral de Esteban? Pablo, el testigo de Esteban, después su testimonio y su apostolado impactó y alcanzó un largo recorrido. Tuvo que tener un proceso en su vida, tuvo que tener su transformación, su conversión verdadera, su encuentro con el Señor, un encuentro impresionante como pocos han tenido. La conversión de Saulo, fue una experiencia impresionante. Vamos a leerla, ¿no? Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, ¿no? Capítulo 9. Dice, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo, ¿en dónde? Cayendo en tierra. Siempre hay que caer a tierra, hermanos. La conversión empieza por ahí. Hay que caer a tierra. El grano de trigo que no cae a tierra y muere, se queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Amén. Y el grano de trigo tiene que caer a tierra. Saulo tuvo que caer a tierra. Dice, y cayendo en tierra, después de ver el resplandor de la luz, cayó en tierra y oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces él dijo, ¿quién eres, Señor? Pero, ¿por qué dijo Señor? ¿Se lo han preguntado alguna vez? ¿Ya? Dijo, ¿quién eres, Señor? Porque sabía que estaba persiguiendo y que estaba haciendo algo que su conciencia seguramente, porque Pablo era un celote, era un fanático. Era un fanático. Y entonces dijo, ¿quién eres? Señor, ¿quién eres? Y entonces le dijo, con una voz amorosa seguramente, y una voz que retumbó en su alma y en su espíritu y en su mente y en su conciencia, y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Amén. ¿Cuál fue la reacción? Él, temblando. ¿Has temblado alguna vez delante de Dios? ¿Has temblado alguna vez? ¿Has temblado alguna vez? Y temeroso, temblando y temeroso, dijo otra pregunta. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Verdad? ¿Le has preguntado al Señor esto alguna vez en tu vida? ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Y el Señor le dijo, levántate, vete y entra en la ciudad, y allí se te dirá lo que debes hacer. Claro, en la ciudad le estaba esperando un discípulo llamado Ananías, por no leer toda la historia, que después de 3 días le dijo, hay un hombre llamado Saulo que está en la casa de Judas, ve y ora por él, porque instrumento me es este para anunciar el evangelio a los gentiles. ¡Aleluya! Y entonces Ananías fue, oró por él, y Pablo recibió la vista, ¿no? Pero vamos a terminar el texto, ¿no? Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver
Qué curioso, ¿no? Porque Pablo no iba solo, ¿verdad? Pero solamente él oyó la voz de Dios. Los que iban con él ni vieron la luz, ni vieron el resplandor, ni escucharon la voz, que sería como un trueno, ¿verdad? A ver, aquí estamos todos juntos. Si de repente ahora Dios truena desde los cielos y nos dice, y nos empieza a llamar por nuestro nombre, o no sé, ¿verdad? Y solamente Pablo escuchó la voz, solamente Saulo vio el resplandor. Los demás no se enteraron absolutamente de nada. Hay personas que están en medio de nosotros. Unos reciben y otros no. Unos escuchan a Dios y otros no. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa, verdad? Si la voz es la misma. La voz es la misma. Dios no tiene una voz para ti y una voz para mí. La voz de Dios es la misma para todos. Pero tenemos que escuchar a Dios. Amén. Verso 8. Entonces Saulo se levantó de la tierra y abriendo sus ojos, ¿qué le pasó? Que no veía. Se quedó ¿cómo? Se quedó ciego. El Señor le dejó ciego. Ciego. ¿Ya? Ciego. Así que, dice, llevándole como un lazarillo de la mano, porque no veía, estaba ciego, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, sin comer y sin beber. 3 días, ¿no? Los 3 días siempre es un tiempo. 3 días estuvo Jonás en el vientre del gran pez. 3 días estuvo Cristo en el corazón del infierno, en el corazón de la tierra, en el Averno. 3 días. 3 días estuvo Pablo en la casa de Judas en Damasco, sin ver, sin comer y sin beber. Imagínate, ¿no? 3 días, cegado. Cegado, ¿y por qué lo cegó Dios? Pues para darle ¿qué? Para darle un cambio de ¿qué? Un cambio de tuerca. Un cambio de tuerca. Le tuvo que cegar, es decir, ¿no? y dejarle ciego. Ahora eres un celote, estás con cartas de recomendación para entregar a los cristianos para que sean muertos, apedreados, les estás... Y le dejó ciego el Señor. A ti no sé si te ha dejado ciego el Señor. A mí un día el Señor me dejó ciego, no en términos literales, aunque cada vez veo un poco menos y me cuesta ya leer sin lentes, pero sí un día el Señor me dejó ciego a mis planes, a mis ideas, a mis pensamientos, a mis deseos, a mi propia vida. Me cegó, pero después me abrió los ojos y vi a quién, vi a Dios, vi a Jesús sentado a la diestra del Padre. Vi los cielos como abiertos, como vio Esteban, y vi la gloria de Dios. Yo no sé si tú has visto la gloria de Dios. ¿Has visto la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Yo nunca me canso de leer Hebreos 11, nunca me canso de leerlo. Siempre que leo Hebreos 11, y lo he leído cientos de veces, pero cada vez que lo leo, el Señor me abre la mente, me inspira, me ministra de nuevo, activa mi fe, ¿verdad? Hebreos 11.1. ¿Quién no conoce Hebreos 11.1? Es pues la fe, ¿qué? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Pero hay que ir más allá. Hay que ir más allá.
Por la fe entendemos que ha sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se veía. Y después de ese texto, el apóstol Pablo comienza a referir, pues, que por la fe hicieron esto, que por la fe hicieron aquello, que por la fe alcanzaron promesas, que por la fe Sara, siendo estéril, dio a luz, que por la fe Abraham salió sin saber a dónde iba, que por la fe Enoc fue traspuesto, que por la fe Abel no sé qué de papá, que por la fe, que por la fe, que por la fe, que Sara, que Abel, que Moisés, o sea, no, una infinidad de por la fe, por la fe, por la fe. Por la fe lograron, llegaron, vivieron, alcanzaron, sacaron fuerzas de flaqueza, apagaron fuegos impetuosos, taparon bocas de leones. Por la fe alcanzaron promesas, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe. Todo tiene un denominador común. Recibieron la fe y ¿qué más? Y actuaron. Actuaron, ¿por qué? Porque recibieron ¿qué? La fe, porque la fe nos tiene que llevar a actuar. ¿Cuánto dicen amén? Hicieron algo, la fe tiene que obrar. La fe no es algo que recibimos para guardarla en el bolsillo, hermanos. La fe no es algo que recitamos Hebreos 11:1 como loros y ya está, y sabemos lo que es la fe, pero no vivimos lo que es la fe. Amén. Y tenemos que vivir la fe. Si no, nos vamos a convertir en creyentes placebos, que estamos sugestionados, autosugestionados. Venimos al culto, nos autosugestionamos, como van miles de personas que se autosugestionan y van con el ramo a la iglesia de no sé qué, al Señor de no sé qué, y piensan que porque llevan un ramo y porque ponen una vela van a ser sanados. Placebos. Eso no es fe, es sugestión, presunción. Eso no es fe, hermanos. Vivamos la verdadera fe. ¿Cuánto dicen amén? Vivamos por la fe, vivamos para la fe y alcancemos las cosas no por placebos, sino por fe. Amén. La fe es la semilla que recibimos y que tiene que producir frutos de obediencia a la fe. Amén. La fe exige frutos de obediencia. Dice que en el libro de los Hechos dice, y muchos de los sacerdotes, dice que obedecían ¿a qué? Obedecían a la fe. Obedecían a la fe. Y tú me dirás, ¿pero qué es obedecer a la fe? ¿Cómo obedecemos a la fe? A ver, ¿cómo? Díganme, ¿cómo obedecemos a la fe? ¿Creyendo en su palabra? No, creyendo en su palabra no obedecemos a la fe del todo, porque podemos creer en su palabra, pero no vivir por su palabra. Muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios. Creen, sí, Dios, claro, Dios es el que hizo los cielos y la tierra, Dios es esto, Dios es aquello, Dios es grande. Dios. ¿De qué me sirve que me digas que Dios es grande si Dios no ha sido grande para contigo? Amén. Entonces, hermanos, y al final del libro de Hebreos 11, dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados. Ahí estaba ¿quién? Esteban. Aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas, o sea, fueron peregrinos, como Abraham, como Jacob, como Isaac, y de cabras, pieles de ovejas y de cabras. Dice, pobres, angustiados y maltratados, muertos a filo de espada. ¿Quién fue muerto a filo de espada? ¿Quién fue decapitado?
¿Quién fue decapitado? Juan el Bautista. Juan el Bautista le pasaron por la guillotina, le cortaron la cabeza y luego se la trajeron en una bandeja. ¿A quién? A Herodes, ¿no? Mientras la esta bailaba para, ¿no? Vaya, madre mía, vaya cosas que hacían. La cabeza de Juan el Bautista en una bandeja, ¿ya? Esto me gusta muchísimo, lo que dice el verso 38. Dice, de los cuales el mundo no era ¿qué? El mundo no era digno. El mundo no es digno de nosotros. Imagínate lo que está diciendo acá. Yo no me siento digno del mundo. Yo soy indigno para el mundo, pero digno para Cristo. Amén. Pero para el mundo somos indignos. Indignos. De los cuales dice, el mundo no era digno de ellos. Porque el mundo con nosotros, con nuestra fe verdadera, no tiene nada que ver. Entonces, ¿qué tiene que ver la Navidad? ¿Qué tiene que ver con nosotros? El mundo no tiene nada que ver con nosotros. Las culturas de este mundo no tienen nada que ver con nosotros. La cultura grecorromana, babilónica, no tiene nada que ver con nosotros. Yo no hago caso de las fechas. No voy a decir odio pero ya saben los que me conocen que yo huyo del Día del Padre, huyo del Día de la Madre, huyo de los cumpleaños, huyo de las Navidades, huyo de no sé qué, porque soy indigno de eso, o sea, no me dice nada. Entonces, a mí ni el Día de la Madre, ni el Día del Padre, ni el Día del Hijo, ni el Día de la Suegra, ni el Día de la Suegra no sé si hay, o el Día del Suegro, a mí no me dice nada ya eso, no tengo ningún... Y me dirán, es que usted es un poco raro. Pues sí, gracias que soy un bicho raro. Eso ratifica mi fe, ¿ya? Así que me pueden llamar bicho raro, que eso me impulsa todavía a ser más raro para el Señor. Amén. A Pablo le llamaron loco. Toleradme un poco de locura. Pero lo que hemos leído, o sea, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Miren cuáles fueron las consecuencias de qué. ¿Por qué les ocurrió esto a estas personas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por su fe. Por la fe que lo cura todo. O sea, la fe lo cura todo y estos fueron apedreados, aserrados, muertos a filo de espada, vivieron como pobres, errantes, tapados con pieles de cabras, de camellos, de ovejas, errando por los desiertos, por los montes. Pero si hemos dicho que la fe lo cura todo, pastor. No, hermanos, estas son las consecuencias de la verdadera fe. ¿Cuánto dicen amén? ¿Acaso todos ellos murieron o padecieron esto porque no tenían fe? No, hermanos, todo lo contrario, porque tenían demasiada fe. Amén. Y como tenían demasiada fe, padecieron todo esto. ¿Por qué? Porque tenían la fe para soportar todo esto. Amén. Porque el que no tiene fe no puede soportar esto. Nadie que no tenga una fe verdadera podrá morir como un héroe, como un mártir. Nadie que pueda tener una fe verdadera podrá soportar esto. Nadie. Los que no tengan la fe verdadera, pues se pondrán la marca del anticristo cuando implanten el chip, ¿ya? O se pondrán la vacuna cuando digan que todo el rebaño se tiene que vacunar, como, bueno, pues, ¿para qué hablar de la vacuna? Si es que yo ya la vacuna. Yo soy antisistema, no voy a decir antivacuna, pero antisistema, ya lo he dicho muchas veces. Yo no soy un borrego, perdónenme, tengo mi propia identidad como hijo de Dios. No soy un borrego, no soy de las mayorías, soy de las minorías. Pero, ¿cuáles fueron las consecuencias de su fe? Esto les ocurrió
porque no tenían fe, no, porque tenían demasiada fe verdadera. Entonces la pregunta ¿es la fe la cura de todos los problemas? ¿Es la fe la cura de todos los problemas? ¿O es más bien la fe el causante de mayores problemas, pero gloriosos problemas? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Porque por la fe podemos ver más allá de las circunstancias. ¿Cuánto dicen amén? Esteban estaba siendo apedreado, pero en medio de aquella situación, puesto los ojos en el cielo, ¿qué dice? ¿Vio qué? Vio la gloria de Dios y le estaban apedreando desnudo. Pero vio la gloria de Dios y vio a Jesús sentado a la diestra del Padre. La fe va más allá de las circunstancias. Puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Amén. Versos 39 y 40. Vamos a terminar. Todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, dice, no recibieron lo prometido. Proveyendo Dios, dice, alguna cosa mejor ¿para quién? Para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Tenían buen testimonio, no les faltó la fe, pero no recibieron lo prometido. Y es verdad, a veces pensamos que no recibimos lo que Dios nos ha prometido, pero es que Dios no nos ha dicho cuándo y cómo nos va a dar lo que nos ha prometido. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estos no recibieron cuando ellos pensaban o como ellos pensaban, porque dice después, proveyendo Dios alguna cosa mejor. Amén. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. A veces queremos ver cumplido lo que Dios tiene reservado para nosotros ya, cuando nosotros queremos, cuando nosotros pensamos, cuando nosotros decidimos, cuando nosotros ordenamos. Y Dios no funciona así, la fe no funciona así, porque la fe es la certeza de lo que se espera. Diga conmigo, espera. Espera en el Señor. Espera en el Señor. Amén. Espera en el Señor. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Dice, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y pasamos al capítulo 12. He seguido, mira lo que dice así. Por tanto, ¿no? O sea, el 11 termina, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Hebreos 12:1, por tanto, dice Pablo, por tanto, nosotros, en el 11 eran ellos, los héroes de la fe, Abraham, no sé qué, y ahora dice Pablo, por tanto, nosotros, está hablando ya para el tiempo actual, nosotros teniendo, y este texto creo que lo prediqué, si no me recuerdo, la semana pasada, ¿no? Pero otra vez me lo trae el Señor, no sé por qué. Teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Puesto los ojos en el cielo, Esteban vio la gloria de Dios. Amén. Saulo de Tarso, una luz resplandente del cielo, le tiró al suelo, cayó a tierra, fue cegado. Aleluya. Y por la fe recibió la vista, la transformación, el llamado de Dios glorioso y llenó toda la tierra del Evangelio, llegó hasta Asia, llegó hasta España, llegó hasta Roma, Pablo invadió el mundo con el Evangelio, porque aquella ropa de aquel mártir, Esteban, cuando estaba siendo apedreado y le quitaron las ropas, cayó sobre un jovencito llamado Saulo de Tarso. El apóstol Pablo.
el cual con el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Algunos me dicen, no, es que estoy desmayado. Pues aún más, hasta que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ayer, 24 de diciembre, Nochebuena, los hermanos estuvieron entregando muebles. Saben que hacemos ventas online y estos días pues todo el mundo quiere estrenar su comedor, ¿verdad? Y hicimos como 11 entregas, ¿ya? Unas para San Martín de Porres, otra para Villa no sé qué, otra para Chorrillos, otra para San Juan de Lurigancho, otra para Alcayao. Tuvo que volver dos veces el hermano, y a las 7 de la noche todavía una persona vino a comprar, ¿no? Y Josué decía, ya no más, no vendan más. Claro, yo les dije a las chicas, ya, hay que parar porque son las 6 de la tarde y los hermanos tienen que cenar, pero que nuestro ánimo, hermanos, no se canse hasta desmayar. Y si alguno lo hace con queja, pues que se ponga delante de Dios. Amén. Si alguno dice, es que en cualquier empresa no trabajan el día Navidad, como dicen algunos, en el segundo piso. Es que en esta empresa nos hacen trabajar hasta el día de Navidad. Eso me han dicho algunos. Mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Yo soy un adicto al trabajo. ¿Por qué los chinos han llegado hasta donde han llegado? ¿Cuál es? Uno de los lemas de los chinos, ¿sabes cuál es? Trabaja, trabaja y trabaja. Esa es la llave del éxito para los chinos. Trabajar, trabajar y trabajar. Pero no nos gusta trabajar. Y el Señor, Dios, en el principio, puso a Adán en el huerto del Edén y lo dijo que labrara la tierra. Amén. Y que con el sudor del de enfrente comería su pan. ¿Del de enfrente o de su frente? Con el sudor de su frente comería el pan. El Señor le podía haber dejado a Adán, si estaban, todos los árboles, había naranjos, manzanos, olivos, estaban en el paraíso. No necesitaba coger la azada y doblar el lomo. Pero Dios desde el principio le dijo que labrara la tierra, que la cuidara, que se esforzara. Hermanos, el trabajo dignifica al hombre. Amén. Y aparte que dice la Biblia, el que no quiera trabajar, pues que no coma. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo hasta el pecado, combatiendo contra el pecado. No hay ningún mártir aquí todavía. No hemos combatido hasta la sangre, ninguno de nosotros. No sé qué pasará, igual algún día puede suceder, pero hay que estar preparados. Ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina, la corrección del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. Amén.